Bueno, momento de conocer a nuestro entrevistado y conocer este libro, importante libro que ha sido premiado o reconocido por una universidad recientemente. Estamos hablando del libro escrito por Daniel Parcero y nuestro entrevistado, Damián Descalzo. El libro es General Jorge Leal, héroe del Polo Sur y prócer de la patria grande. La editorial es Siccus, la que ha presentado este libro. ¿Y qué podemos decir? Una breve introducción de Jorge Edgar Leal. Fue un militar y explorador argentino, perteneciente al ejército, que alcanzó la jerarquía de general de brigada, fundador de la base antártica Esperanza, allá por 1952, y sigue. Pero vamos a dejar que nos lo cuente Damián Descalzo, que es el autor de este libro, junto a este importante referente y escritor y militante Daniel Parcero. Damián, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saludan Ronnie Fuchs, Sergio Centenaro, aquí en Radio Lateral, en la provincia de Misiones. ¿Cómo estás? Buenos días, Roby, Sergio. Un gusto para mí hablar con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, el libro del General Leal que hemos escrito junto a Daniel Parcero intenta ser un aporte para una contribución al conocimiento de los derechos argentinos sobre la Antártida, donde Leal tuvo un papel predominante. Toda vez que él fue uno de los principales miembros de las expediciones antárticas de la década del 50, por ejemplo, era el segundo en la expedición del general Pujato, de la primera expedición científica argentina, que en 1951 fundó la base San Martín. Después fue el encargado de fundar la base Esperanza en 1952. Ha sido un hito muy importante, y ahí descansan sus restos, ahí en la base de Esperanza de la Antártida Argentina. Pero el hecho, digamos, que le ha dado mayor celebridad al general Leal fue cuando en 1965 comandó la primera expedición terrestre de nuestro país que llegó al Polo Sur. Ese, digamos, ha sido. Por eso es que el libro se llama Héroe del Polo Sur y prócer de la patria grande, porque también su actuación no terminó en haber llegado al Polo en 1965, sino que después ocupó diversos cargos, política antártica a principios de los años 70 y también durante gran parte de la década del 90, donde le tocó impulsar la RAPAL, que es la red de programadores antárticos latinoamericanos, donde él concretó sus ideas de unir a los pueblos de Sudamérica para que tengan más fuerza a la hora de discutir en los foros internacionales de la Antártida. Él decía que había que seguir el ejemplo de los grandes libertadores, ¿no? Como San Martín y Bolívar juntos liberaron a Hispanoamérica, que también en el tema antártico había que seguir esa misma metodología, ¿no? Unirse para poder ser más fuertes, ¿no? Porque hay grandes potencias que ya anhelaban en el siglo XX y lo siguen haciendo ahora, los inmensos recursos que posee el continente blanco. Entonces entendía él que la única manera de defender nuestros intereses en ese continente era generando una política común con los pueblos de la región. Y bueno, el libro busca retratar tanto al Leal en su aspecto familiar, en su expedición al Polo Sur, y también su pensamiento latinoamericanista. Claro. Y estaba pensando que recién en este siglo, corregime si no estoy en lo cierto, creo que en este siglo recién se declaró a la Argentina bicontinental, y era precisamente lo que Jorge Leal pregonaba, ¿no? En rigor de verdad, lo que ha habido en este siglo es una profundización de la obligación de usar el mapa bicontinental, ¿no? Donde Argentina no solamente se muestre como un país continental de La Quiaca a Ushuaia, sino como un país que su frontera norte puede ser La Quiaca, pero que su frontera sur no es bajo ningún punto de vista Ushuaia, sino que es el mismísimo Polo Sur al que llegó Leal y plantó la bandera argentina.
Pero la idea también de la bicontinentalidad y mapas de uso bicontinental ya los vemos a mediados del siglo XX. Lo que se ha dado en este siglo es tal vez una popularización, que igual nunca es suficiente, ¿no? Siempre hay que seguir pregonando. De hecho, la UNDEF este lunes nos ha reconocido el libro en los argumentos que utiliza, habla justamente de que nuestra obra favorece a esta divulgación, de esta concientización de la bicontinentalidad de la Argentina, ¿no? De lo que, Claro. que la Argentina es un país bicontinental. Claro, déjame repasar esto porque es muy importante. La UNDEF, claro, mucha gente por ahí no sabe qué es la Universidad de la Defensa Nacional, ni más ni menos. La Universidad de la Defensa Nacional ha declarado de interés nuestro libro sobre el general Leal, por su aporte a la defensa de la soberanía nacional sobre el territorio antártico. La verdad es que estaba leyendo la publicación que hacían en conjunto con mucha alegría, este reconocimiento muy importante de una universidad que encuentra en esta obra uno de sus plafones en donde apoyarse, ¿no? Para explicar esta importancia que debemos darle los argentinos a la conciencia de tener un país que es bicontinental. Creo que hay muy poco recorrido hecho y vale mucho el esfuerzo y este trabajo que han realizado en pos de esta concientización de los argentinos de que tenemos que darle mucha importancia a la bicontinentalidad de nuestro país, ¿no? No termina en Ushuaia. Y creo que hasta hoy es muy difícil entenderlo. Creo que es difícil. No sé si a vos te pasa que muchas veces te ocurre que como que sentís que estás hablando en otro idioma con un argentino común y corriente, que no le llegó esta información. Sí, sí, comparto. Por eso agradezco mucho esta entrevista y todo lo que se puede hacer es valioso. Porque sí, justamente lo que hay que generar es una conciencia, ¿no? Porque uno no puede defender ni querer lo que no se conoce. Y en esto hay que ser claros, ¿no? Estamos viviendo el mundo, unos cambios vertiginosos, un reacomodamiento de la escena política mundial, vemos guerras prácticamente en todos los continentes. Bueno, entonces es difícil pensar que la Antártida pueda ser ajeno a eso. Uh-huh. En el siglo XX, estas disputas que había, especialmente de los reclamos argentino-chilenos en conjunto, los reclamos argentino-chilenos en conjunto, porque ahí déjame agregar este dato, ¿no? La Argentina reclama, la Argentina ocupa las bases en la Antártida, es el fundador de la base en 1904 y nunca dejó de tener presencia la Argentina en el continente blanco. Y en 1941 ya empezó a tener reconocimientos recíprocos con Chile. Es decir, tanto Argentina reconoce una parte a Chile de soberanía sobre la Antártida y Chile hace lo mismo con la Argentina. Esos reconocimientos recíprocos de 1941, en medio de la Segunda Guerra Mundial, perdón si me explayo, pero quiero darle un contexto por favor, histórico, político. Por favor. Está bien, está bien. En medio de la Segunda Guerra Mundial suceden esos reconocimientos. Eso genera mucha rispidez en el Reino Unido, que estaba emprendiendo la guerra, en plena Segunda Guerra Mundial, y se generan muchas controversias que suceden también a posteriori de la Segunda Guerra Mundial. Hay tensiones, hay hasta enfrentamientos en la Antártida, también muy poco conocidos, entre argentinos y chilenos juntos contra los ingleses. Ese clima de beligerancia es el que hace ver que a las grandes potencias, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética, en el mismo contexto de la Guerra Fría, luego de la guerra, finalizada la guerra de Corea, que podríamos decir que es la única guerra que de verdad no fue fría, donde Estados Unidos y la Unión Soviética tuvieron intervención bastante directa en los acontecimientos, pero después la idea es de lo que se llamó la coexistencia pacífica, ¿no? Entonces, como una parte del mundo te pertenece a vos, la otra, así, definiendo como si fuesen patrones de estancia, sí, o España y Portugal. Sí, pero bueno, sería otro asunto, pero bueno, sí, pero en este punto Estados Unidos y la Unión Soviética promueven que en la Antártida no haya conflictos. Entonces son ellos, en definitiva, los que
impulsan lo que se llama el Tratado Antártico, que para decirlo brevemente, y tal vez para gente que tal vez no tenga conocimiento sobre el tema, es el sistema legal bajo el que se administra la Antártida. Y lo que dice es que los reclamos de soberanía están suspendidos. Es decir, hay países que reclamaron soberanía, son 7 nada más, antes, uno de los cuales es la Argentina, Chile, el Reino Unido, Francia, Noruega, Australia, Nueva Zelanda. Esos países queda suspendido su reclamo, pueden seguir teniendo sus bases, pero también se va invitando a otros países a tener sus bases. Y así es como funciona la Antártida hoy, ¿no? Con muchos países que pueden tener bases y con algo que se llama el Tratado Antártico, que tiene una secretaría desde el año 2004, una secretaría a nivel mundial, cuya sede está en Buenos Aires, en la calle Maipú, está la Secretaría del Tratado Antártico. Esa foto que tenemos, que en 1959 se crea el Tratado Antártico y sigue vigente hasta hoy, los cambios, ahí lo uno con el presente, los cambios que vemos geopolíticos a nivel mundial hacen que hay que estar muy atento a ver cuáles son los movimientos de las grandes potencias. Las viejas grandes potencias de mediados del siglo XX, Estados Unidos, la Unión Soviética, ahora vuelto a ser Rusia, siguen existiendo como grandes potencias. Se le ha sumado China, que en 1959 no tenía ninguna participación en temas antárticos y en los últimos 20 años ha crecido notablemente. Los primeros impulsos son del siglo XX, pero en este siglo XXI ya es el segundo país con más bases en la Antártida, China, después de la Argentina, que es el que más bases tiene. Entonces, lo que quiero decir es que hay muchos intereses en juego y es probable que en no mucho tiempo más se empiece a discutir qué hacer con los recursos naturales que hay en la Antártida, que ahora quedan como suspendidos, como que se pueden hacer investigaciones científicas y nada más, nadie los puede explotar. Pero eso puede ser puesto en consideración en cualquier momento o en el año 2048 cuando termine un protocolo de medio ambiente. Quiero decir, para sintetizar, y perdón si me estoy explayando mucho en la respuesta, pero que hay que generar una fuerte conciencia, porque Argentina tiene legítimos derechos sobre un territorio que tiene infinita cantidad de recursos. En un momento que la Argentina está pasando tan terribles momentos, tiene un montón de recursos que podría aprovechar, y es fundamental generar una conciencia de que ese sector antártico nos pertenece. Tengo una sensación, no sé si es compartida o no desde tu perspectiva, y tiene que ver con lo poco que se habla de la Antártida. Recuerdo la primaria, recuerdo la secundaria. Si salgo de lo educativo, me voy a lo político, se habla poco de la Antártida. Si me voy a una cuestión social o de idiosincrasia argentina, no se habla de la Antártida. Probablemente sí de Malvinas por una cuestión lógica, pero no de la Antártida. Si me voy al arte, al cine, a la música, no se habla de la Antártida. ¿Por qué no hablamos de la Antártida si tenemos un país bicontinental? Bueno, yo podría decir que hay intereses en juego para que se hable de otros temas, pero también no quiero dar esa visión solamente pesimista, sino que vos decías que se hable de Malvinas. En otras épocas no se hablaba tanto de Malvinas, entonces ha sido importante lo que se ha hecho. Es importante que se hable de Malvinas porque cualquiera que empiece a estudiar el tema se va a dar cuenta que si estudia la Antártida lo va a ligar con Malvinas, y si estudia Malvinas lo va a ligar con la Antártida. Toda vez que el reclamo inglés, los ingleses dicen, a nosotros nos corresponde soberanía sobre la Antártida. ¿Y por qué lo dicen? Porque consideran que es la extensión de las Malvinas. Es decir, los ingleses saben que si no tuviesen las Malvinas no tendrían posibilidades de reclamar la Antártida. Entonces los temas están íntimamente ligados. Y los junto porque son los temas esenciales de la Argentina. Siempre, cuando un país tiene problemas, urgencias, como que si la inflación es 7, 8%, 9, 10%, si el dólar está a 500 o a 550, si la pobreza es 40, 45, digamos, las urgencias tapan los temas estratégicos. Por eso es que siempre es difícil hablar de temas estratégicos, porque lo urgente lo tapa. Pero es fundamental que se siga generando conciencia, porque también las urgencias se pueden solucionar con los temas estratégicos. Malvinas y la Antártida.
no son reivindicaciones por puro gusto. También hay fuertes intereses económicos, hay grandes riquezas, como las riquezas que tenemos en la llanura pampeana. Hay riqueza también en nuestros mares, y gran parte de esos mares dependen de la ocupación de las Malvinas, que podríamos tener muchísimos más recursos, y también en la Antártida el día de mañana, si se llega a decidir que se pueden explotar recursos naturales. Por eso digo, lograr superar, por eso les agradezco nuevamente que hayan hecho esta entrevista y ustedes estén tomando desde Misiones este tema, que sí, es fundamental, y ojalá lo pueda tomar el arte y todo. Nosotros hicimos un pequeño aporte y esperamos que siga habiendo muchos más, porque es un tema central de la Argentina. Uh-huh. Me da un poco de vergüenza hacerte esta pregunta, porque claro, viste, sos una persona seria, escribiste un libro, qué sé yo, y de repente te salga una pregunta algo infantil. No soy seria tampoco. Infantil. Pero bueno, allá voy. Me animo. Me tiro a la pileta. Si Argentina decíamos que va de La Quiaca hasta Ushuaia, un disco importantísimo de León Gieco y de Gustavo Santaolalla, que de alguna manera también marca culturalmente los esquemas que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Y ahora viene un fuerte relato patriota, por cierto, que dice, no, pará, que tenemos un país bicontinental. Es muy grosso que tengamos que cambiar el mapa, generaciones y generaciones y generaciones de argentinos. Es decir, no terminen en Ushuaia, hermano, no terminen en Ushuaia. Vamos a agarrar la Antártida y comprender la Antártida como parte de tu país también. Es un trabajo que hay que empezar, creo yo, no sé si de cero, pero como mínimo de los cimientos. Y la pregunta pavota, ahí va. ¿Dónde está el ombligo de la Argentina si tenemos un país bicontinental y si no es Ushuaia el sur-sur? Ushuaia en ese nuevo... en este nuevo esquema, Ushuaia es el centro del país. Ushuaia es el centro del país. ¡Apa! Porque lo que tenemos de extensión antártica, si uno toma desde La Quiaca hasta el Polo Sur, el centro geográfico de la Argentina es Ushuaia, que a su vez es la puerta de entrada a la Antártida. La mayoría de los cruceros que van a la Antártida salen de ahí. Y si vos ves un mapa bicontinental, ves que claramente está en el centro, y nos da otra mirada del país, una mirada que nos permite ver ambos océanos, que nos permite ver el continente al norte, la Antártida al sur, ambos continentes a este y oeste, ambos océanos a este y oeste, nos permite una comunicación con el mundo de Asia, con el mundo europeo y africano, como fue históricamente, ¿no?, por el Atlántico. Nos abre otra perspectiva, que obviamente hay que hacer como un cambio de chip, ¿no? Y verse así. ¿Y por qué? Y yo lo que sí. ¿Por qué siguen en circulación los mapas que no son bicontinentales? Bueno, por una cuestión de usos y costumbres, ¿no? Yo soy abogado y tengo claro que las leyes no es que cambian la realidad instantáneamente. Digamos, y repito, había una vieja ley ya en mediados del siglo XX que decía lo de la bicontinentalidad. La nueva ley es del año 2010, y yo te digo que en estos años ha habido avances notables. Yo en ese sentido voy a ver el vaso medio lleno, como se dice. Uh-huh. Avances notables. Uh-huh. Por supuesto, quedan rezagos de los viejos mapas aprendidos en el colegio, donde la Antártida parece una porción de pizza puesta ahí en un costado. Sí, tal cual. Y peor son esos discursos que dicen, no, la Argentina en realidad no tiene nada de derecho sobre la Antártida, eso no los creemos nosotros, la Antártida no es de nadie. Bueno, esos discursos claramente son funcionales a los enemigos de la Argentina. Para. Es importante lo que estás diciendo. ¿Cuál es el discurso que machaca una cuestión que no colabora en nada? ¿Podés repetirla? Bueno, ese discurso que señala que, a ver, en rigor de verdad, como señalé antes, el Tratado Antártico congela los reclamos de soberanía. Entonces, en términos profundos, uno puede decir que la Argentina, el sector antártico argentino, es reconocido solamente en el caso por Chile, por reconocimientos que tuvo en su momento.
Entonces uno puede decir, bueno, la comunidad internacional reconoce como territorio argentino el territorio continental. Entonces hay algunos que, pero la verdad es que hay una tradición de casi 120 años de ocupación sobre la Antártida y un reclamo legítimo de soberanía sobre ese continente. Entonces algunos, tomándose de una puntillosidad del derecho internacional, dicen, bueno, no, en rigor de verdad no nos reconocen ese territorio. Entonces pasan al extremo contrario, como decir, bueno, no nos pertenece. Y ni hablar cuando ese mismo discurso son de los que dicen, bueno, perdimos la guerra de Malvinas, entonces tampoco tenemos que reclamar nada. Eso es lo que yo llamo los discursos de los enemigos de la patria, porque la patria tiene legítimos derechos, es decir, nadie tiene, hoy por hoy, nadie se ha reconocido que tiene soberanía sobre la Antártida. No hay soberanía reconocida sobre la Antártida. Pero no es lo mismo un país que no hizo nada en la Antártida que la Argentina, que hace 120 años tiene presencia permanente en la Antártida, tiene 13 bases, 7 de las cuales son permanentes. Tiene una historia, una tradición enorme, una cercanía geográfica de todo tipo. Tiene argumentos para señalar que la Antártida es Argentina, que ese sector, no toda la Antártida, sino el llamado sector antártico argentino. Pero hay gente que tiene esa mentalidad de patria chica, que nos quiere decir que no soñemos con reclamar la Antártida, que dejemos el reclamo de las Malvinas. Lo vemos bastante a menudo, crece, y yo no tengo dudas de que algunos lo hacen por ingenuidad y otros los hacen por respuesta a los intereses de diversas embajadas. Claro. Está claro que el Reino Unido promueve, a través de diversas fundaciones, promueve que la Argentina deje de lado su reclamo de soberanía sobre las Malvinas. Y también quiere decir lo mismo sobre la Antártida, ¿no? No les molesta ese país, la Argentina grande, que quiere recuperar las Malvinas, la Argentina grande, que quiere ocupar el territorio antártico. Quieren una Argentina de rodillas. Y obviamente que cuando uno ve las noticias, ¿no? Los índices de inflación, lo que mencionaba antes, ¿no? La devaluación de la moneda, todas esas cosas son signos de que quieren debilitar a la Argentina, porque claramente un país dividido, como está la Argentina ahora, ya dividido no ni siquiera en dos grandes facciones, sino divisiones que se ven hacia el interior de esas dos facciones, digamos, una división que claramente también es funcional a los enemigos del país. Estaba viendo en una red social, la celebración genuina que hacen de la declaración de interés de este libro que han escrito con Daniel Parcero por parte de la Universidad de la Defensa Nacional, la UNDEF, y cerraban este agradecimiento y esta celebración muy linda, con avivando y diciendo vivan los héroes del Operación 90, y ahí me quedé sin argumentos. Digo, ¿qué es? Viva los héroes de la Operación 90. Me quisiera sumar a esa celebración, pero explícame qué es la Operación 90. La Operación 90 es la operación que comandó el general Leal al Polo Sur. 90 es por los 90 grados del Polo Sur. Ajá. Se le llamaba Operación 90 y es un grupo, una decena de personas que junto a Leal hizo la expedición terrestre hacia el Polo Sur, que fue una de las primeras. Argentina fue uno de los primeros países del mundo que logró conquistar el Polo Sur a través de vía terrestre, y el general Leal fue el jefe de esa expedición de la Operación 90. Por eso la viva es para él y para sus compañeros. Y qué lindo el viva la Antártida Argentina también. Merecería ser una suerte de eslogan fuerte, como las Islas Malvinas son argentinas, que vos lo encontrás en todos lados. Viva la Antártida Argentina es algo también que se podría rescatar a través de un logo, una calcomanía, no sé, pero algo que se pueda repetir permanentemente, ¿no? Para concientizar. Viva la Antártida Argentina. Sí, totalmente de acuerdo. Vos hoy ves como lo que decís vos, el logo de las Malvinas son argentinas. Yo lo veo, no sé, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Vivo en la provincia de Buenos Aires, en San Fernando, pero voy muy seguido a la ciudad de Buenos Aires y veo los micros de varias líneas, o el tren, el mismo tren,
en varios lados, los trenes, en todos lados aparece, y eso, bueno, fue un enorme avance en la concientización de la Argentina, que de hecho preocupa mucho. Hemos tenido embajadores que han querido hacerse los simpáticos, embajadores del Reino Unido me refiero, que han venido a hacerse los simpáticos a la Argentina porque saben, o por otro lado, cómo promueven viajes a las Malvinas a diversos estudiantes de la región, de diversos países de la región, para querer identificar a las Malvinas no con la guerra, sino con los pingüinos. Digamos, esto es un juego de fuertes intereses y es una lucha ideológica, cultural, fuerte. Entonces, en ese sentido, comparto claramente que favorecería, se ha hecho mucho con Malvinas y es una causa fuerte que a pesar de que la han querido y la quieren apagar, sigue vigente. Lo mismo hay que hacer con la Antártida, comparto totalmente con vos de que hay que promover. Y bueno, el libro nuestro justamente lo que buscó hacer es un pequeño aporte a contribuir a la concientización de los derechos argentinos sobre la Antártida. La Antártida nos pertenece, esto es lo que hay que tener claro todos los argentinos. Imagínate que Leal, él siempre decía que él venía del extremo norte, ¿no? Porque él nació en Rosario de la Frontera. Y falleció hace muy poco tiempo, ¿no? Él falleció en el año 2017. Vivió 96 años. ¿Pudiste conocerlo? No lo pude conocer. Sí, Daniel Parcero. Mira. Daniel Parcero, el coautor del libro, sí, lo entrevistó varias veces durante su vida. Ya desde fines de los años 70 hasta los últimos años de su vida. Qué importante, qué importante. Queremos agradecerte, Damián, esta excelente entrevista que nos has brindado y bueno, nos sumamos a este coro patriota para concientizar la bicontinentalidad de nuestro país, nuestra atención y conciencia en todos los lugares posibles, plano educativo, político, social, artístico, hablemos de la Antártida Argentina y reivindiquemos a nuestros héroes. Jorge Edgar Leal es uno y nos ayudás, colaborás con este libro. Te agradecemos muchísimo este contacto. Muchísimas gracias a ustedes por esta entrevista, por este aporte a la contribución de la concientización de la conciencia de la Antártida Argentina, y un abrazo grande a todos en Misiones, esa provincia tan hermosa. Gracias, Damián. Te mandamos un abrazo grande. Saludos.